Muy bien, en la ocasión del día de hoy vamos a ver algunas situaciones problemáticas sobre la aplicación en donde se utilizan la resolución de los triángulos oblicuángulos. En este primer ejemplo tenemos una antena de radio está sujeta con cables de acero en forma indicada en la figura y nos pide hallar la longitud de los cables. Entonces, en esta figura, el planteamiento nos dice que tenemos una antena de radio que está sujetada por dos cables. La distancia que hay de la primera parte donde está sujetada el primer cable de acero a la segunda sería de la distancia de 80 metros. Nos pide calcular cuántos metros tiene este cable y cuántos metros tiene este cable. Como tenemos dos ángulos y un lado conocido, la distancia de donde parten los cables, podemos aplicar el teorema del seno. El teorema del seno decía que cada lado es directamente proporcional al seno del ángulo dado. Es decir, el lado A es directamente proporcional al seno del ángulo A. Y también que el seno B es directamente proporcional al lado B. Y que el lado C es directamente proporcional a seno del ángulo C. Nos pide calcular en este caso como A, este sería el lado A y este sería el lado B. Entonces, ¿qué nos pide calcular? Cuánto mide el lado A y cuánto mide el lado B. Entonces, habíamos dicho que si tenemos dos ángulos y nos faltaría un tercer ángulo, podemos encontrar el valor de ese tercer ángulo de modo que sea más fácil encontrar los lados en consideración. Entonces, vamos a ver los datos que tenemos. Yo necesito el lado A, tengo seno del ángulo A, podría utilizar el lado C, pero no tengo seno del ángulo C, necesito el ángulo C, entonces por el concepto de los ángulos internos de cualquier triángulo que dice que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C suman 180 grados, puedo encontrar el tercer ángulo teniendo dos de los ángulos. Entonces el ángulo A es 62 grados más el ángulo B es 46 grados y puedo encontrar el valor del ángulo C por ese teorema que dice que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo, tres ángulos interiores sumados me tienen que dar 180. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar el valor del ángulo C primeramente para resolver. Entonces, ya tenemos el valor del ángulo A, el valor del ángulo B, podemos calcular el valor del ángulo C. Entonces vamos a sumar 62 más 46. Vamos a sumar 62 más 46 es igual a 108 grados más el valor del ángulo C y esto es igual a 180. Y con estos datos puedo encontrar el valor del ángulo C. 180 grados que está en su mismo miembro, 108 que está sumando va a pasar restando. Y ahí ya tengo el valor del ángulo C. 180 menos 108 es igual a 72 grados. 72 grados. Entonces el ángulo C es igual a 72. Y con esos datos ya puedo encontrar el valor del lado A. Entonces puedo usar la relación de A con C. ¿Por qué? A sobre seno del ángulo A. El ángulo A es 72 grados. Igual a. ¿Por qué no uso B? Porque no tengo el valor del lado B. No puedo tener dos incógnitas, entonces voy a usar la relación A con C sobre seno del ángulo C y el ángulo C es 72 grados. Yo quiero el valor del lado A, entonces va a ser seno de 72 grados igual a el lado C. Ya tenemos que es igual a 80 metros sobre seno de 72 grados. Y como es una proporción teniendo tres datos y una incógnita, podemos aplicar en cruz. Y vamos a tener A por seno de 70 grados igual a seno
de 62, ya que A es 62, este no es 72, es 62. Seno de 62 grados por 80. Yo quiero el valor del lado A, entonces voy a obtener seno de 62 grados por 80. Esto está multiplicando, va a pasar dividiendo seno de 70 grados. Y ahí ya puedo obtener el valor del lado A. Entonces voy a tener seno de 60 grados por 80 dividido seno de 72 es igual a 74,3 metros. Y ya tengo el valor del lado A. Es decir, este cable del punto C al punto B equivale a 74,3 metros. Muy bien. Ahora tengo que hallar el valor del lado B, es decir, la distancia que hay desde este punto a este punto. Puedo usar cualquiera de los datos, ya que tengo todos los elementos en este caso. Puedo usar A con B. Entonces va a ser seno, el ángulo A es 62 grados, igual a el lado B sobre seno del ángulo B. El ángulo B es 46, entonces seno de 46 grados. Reemplazando, entonces voy a tener el lado A, ya sabemos que es 74,3 dividido seno del ángulo A, el ángulo A ya sabemos que es 62, igual a B, que es mi incógnita, sobre seno del ángulo B, y el ángulo B sabemos ya que es 46 grados. Yo quiero el valor del ángulo B. Como es una proporción, voy a multiplicar B por seno de 62 grados igual a 74,3 por seno de 46 grados. A mí me interesa el valor del lado B. Entonces B es igual a 74,3 por seno de 46 grados. Esto está multiplicando. Va a pasar dividiendo seno de 62 grados, metiendo eso en la calculadora. 74,3 por seno de 46 dividido seno de 62, el resultado es 60